Muy bien, mis hermanas. Ahora vamos a ir al estudio de la palabra de Dios. Cantamos unas alabanzas muy lindas. Ahora vamos a ir al estudio de la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Quiero que abran sus Biblias, esta vez en Primera de Samuel. Primera de Samuel. Hay aquí una lección muy linda, muy importante para el pueblo de Dios y vamos a atesorarla esta noche escuchando esta palabra. Primera de Samuel, abran en el capítulo 8. Capítulo 8. El título de este capítulo es Israel pide un rey. Lo vamos a leer todo el capítulo, ¿ya? Son 22 versículos. Es importante porque tenemos que aprender algunas cosas de esto, ¿de acuerdo? Primera de Samuel, capítulo 8. Le doy 30 segundos para que encuentren esa palabra. Muy bien, ya la encontraron, seguro que sí. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Leamos lenta y reposadamente. No estamos apurados, no vamos para ninguna parte. Leamos bien la palabra de Dios. Dice así. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo para que aren los campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de los carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará
y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Oramos. Señor, gracias por esta palabra que hemos leído. Tiene una cantidad de información, de advertencias, de consecuencias, de indicaciones para nuestras vidas, oh Dios. Queremos pedirte en el nombre precioso de Jesús que tú nos bendigas y nos orientes en esta palabra para saber qué es lo que debemos hacer, cuál es el mejor camino en que debemos andar. Gracias, buen Dios, por la enseñanza de esta tarde. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Samuel es uno de los últimos jueces de Israel. Y ya en su edad tardía, él pone a sus hijos como jueces. La palabra nos dice que estos dos hijos no actuaron en conformidad con la palabra de Dios, sino que comenzaron a hacer cosas en lo particular y no rindieron tributo al Señor. Esto no fue bueno para Dios, y no solamente para Dios, sino que no agradó al pueblo. El pueblo vio que Samuel no tenía descendencia, es decir, los hijos de él no mantenían la sana doctrina, por ende eran una amenaza para el mismo pueblo de Israel. Y de esa forma, ellos no permitieron que siguiera este mandato de jueces, sino que se buscara una forma como los demás pueblos tenían, que era tener rey sobre Israel. A Samuel, por cierto, no le gustó, porque él sabía que esto no iba en favor de la voluntad de Dios. Pero cuando él se lo comenta al Señor, el Señor le dice, Samuel, no te urjas, no te preocupes tú. Ellos no han obrado contra ti, sino que ellos me han desechado a mí. La primera lección que tenemos en esta palabra es la lectura de los hombres versus la lectura de Dios. El hombre puede decidir delante de Dios buscar una mejor estrategia de gobernarse. Sin duda, estos hombres que le dijeron a Samuel que mejor se convertían en un reinado y llegaban a tener un rey como los demás pueblos, es un grupo de personas que venía pensando esto. No les nace la idea de la noche a la mañana. Ellos pensaron que la manera en que los pueblos se gobernaban y cómo los reyes dirigían las batallas, ganaban las batallas y cómo prosperaban los pueblos, dijeron, nosotros necesitamos a un rey. Esto se cruza con la coyuntura de que los hijos de Samuel no fueron buenos jueces, sino por el contrario, menospreciaron la obra de Dios y al menospreciarla hicieron que este grupo de personas dijeran, no queremos seguir más con este sistema de jueces. Tú, Samuel, estás viejo, tú no puedes gobernar más, tus hijos ya viste tú que no hicieron lo bueno, por lo tanto, es el tiempo que tú nos elijas un rey como todos los demás pueblos. La lectura del hombre es que quiere hacer algo bueno para sí y copia un modelo que es un referente humano. Que le vaya bien a las otras naciones con el reinado no significa que es la voluntad de Dios. Veamos la mirada de Dios. El Señor le dice a Samuel, Samuel, dales lo que ellos están pidiendo. Ellos no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Dios un poquito más adelante le dice que Él sacó al pueblo de Israel desde Egipto, los trajo hasta esa tierra, sin embargo ellos decidieron dejarlo y servir a dioses ajenos. Importante, primera lección de esta palabra. No todo lo que los hombres hacen puede ser grato delante de Dios. No todo modelo que uno puede tomar para su vida
es un modelo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y Dios tiene un corazón, Él tiene un sentimiento. Dios se sintió con la decisión del pueblo y le dijo a Samuel, no es contra ti, es contra mí. No solamente le dijo es contra mí, sino que además Dios les dijo, a pesar de todo lo que yo he hecho por ellos, ellos han decidido tomar una nueva actitud y buscar dioses ajenos. Primera gran lección o gran principio. No todo lo que el hombre propone, por bien organizado que esté, refleja la buena voluntad de Dios. Y no solamente eso, sino que además, no solamente eso, sino que Dios siente que nosotros lo desechamos a Él cuando tomamos una decisión equivocada y volvemos nuestra mirada a dioses ajenos. Pero Dios le dijo, dales un rey. Si ellos quieren rey, que tengan rey. Pero adviérten lo que el rey va a hacer. Y leímos largamente todo lo que Samuel le dijo al pueblo que ese rey iba a hacer con ellos. Si echamos una mirada a la historia de los reyes de Israel, hubo reyes buenos y hubo reyes malos. Los reyes buenos buscaron dirigir al pueblo hacia el Señor, hacia Jehová, para darle al pueblo este liderazgo espiritual que el pueblo necesitaba. Los reyes malos fueron reyes que buscaron semejanza con otros pueblos, semejanza con otras culturas, con otras religiones, incluso aceptaron otras creencias, otros dioses, y los trajeron al seno del pueblo de Israel, lo que fue una corrupción para la creencia de este pueblo. La historia nos dice que partieron 3 grandes reyes. El rey Saúl, que comienza muy bien, elegido por Dios, pero que también se aparta de la voluntad de Dios y Dios lo desecha. Después viene nuestro gran rey David, que también es un rey bueno y un rey que bendice al pueblo y que sigue al Señor a pesar de los muchos pecados que él cometió. Sigue su hijo Salomón como rey del pueblo de Israel. Y en adelante viene una seguidilla de reyes que se van sucediendo unos a otros. Comienza lo que pudiéramos decir la decadencia de Israel. ¿Por qué? La primera parte de la decadencia es que el pueblo de Israel se divide en 2. En el reino del norte, que tenía 10 tribus, y el reino del sur, que tenía 2 tribus. De las 12, 10 en el reino del norte y 2 en el reino del sur. Ambos se manejaron casi como 2 países distintos, porque tenían 2 reyes en paralelo y cada rey gobernaba su territorio. De nuevo digo, hubo reyes buenos y hubo reyes malos. Sin embargo, la historia nos dice que llegó el día en el cual ambos pueblos, el pueblo del sur y el pueblo del norte, el reino de Judá y el pueblo de Israel, se cayeron delante de Dios, desobedecieron al Señor y finalmente tanto los unos como los otros fueron deportados a Babilonia y fueron llevados en esclavitud por un montón de años fuera de su tierra. Dios, que sabe todas las cosas, le dijo a Samuel, diles lo que le va a pasar con los reyes, como una última oportunidad. Y Samuel fue claro, y lo leímos, los reyes van a tomar sus hijos, su ganado, sus hijas, van a esclavizar a todo el mundo, van a ser como ellos creen que deben ser, pero no conforme a la voluntad de Dios. Y cuando él les refirió todo esto para que lo pensaran, le dijeron, no. El pueblo no quiso oír la voz y le dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y seremos como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Seremos como todas las naciones. Si hacemos un salto histórico de esta época hasta nuestros días, podemos decir que hoy es exactamente igual. El pueblo de Dios es un pueblo pequeño, una manada pequeña, que se guía conforme a los principios de la palabra de Dios y que se guía conforme al Espíritu Santo y a lo que Dios desea de nosotros. Esa es nuestra manera de guiarnos delante del Señor. Y hay un gran pueblo grande que es el mundo. El mundo no sirve a Dios,
el mundo no quiere a Dios y el mundo se dirige por las leyes de nuestro enemigo Satanás. Si el mundo solo se metiera con ellos mismos y no tuviera nada que ver con el pueblo de Dios, seríamos un pueblo feliz, un pueblo tranquilo, un pueblo obediente y un pueblo creciente. Lamentablemente no es así. El mundo, dirigido por Satanás, se encarga de persuadir, de invitar, de conquistar, de tocar el corazón de los creyentes que andan por ahí medios confundidos, medios perdidos, poco claros en las cosas de Dios, y finalmente hace que muchos creyentes digan, me encantaría hacer lo que esta persona del mundo hace. Incluso creo que no es malo, sería hasta bueno, saludable. No tengo nada en mente para referir, pero cada una de ustedes se da cuenta de que la mirada, la competencia que tiene Dios es el mundo. El mundo invitando, incitando, pololeando, ganando a los hijos de Dios para que puedan tomar cosas del mundo. Y si nosotros hoy día somos estrictos, mis hermanos, el mundo siempre nos va a guiar a un gobierno que no es de Dios. Siempre nos va a guiar a algo que no agrada a Dios y que tiene un mal fin para nosotros. Un creyente que imita al mundo es como Israel imitando a los pueblos y pidiendo un rey, porque el día de mañana, tal vez más tarde que temprano, van a ir al fracaso. Un hijo de Dios que busca en el mundo las cosas que le agradan y los placeres y los comienza a atraer a su vida, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, caerá en desgracia porque habrá desechado a Dios y habrá vuelto su mirada a la idolatría. Es grave lo que dice la palabra del Señor. Es triste la historia que acabamos de leer. Y si bien hoy día nos sorprende, nos debe llamar la atención en nuestra propia vida. Es Dios mi rey. Yo pertenezco al gobierno teocrático de Dios. Yo pertenezco, independiente que soy chileno, independiente que vivo en Temuco, independiente que cumplo las leyes y hoy día las leyes sanitarias de mi país, independiente de todo eso, yo reconozco que el Señor genera mi gobierno personal al cual yo sirvo, yo escucho y yo busco. Esa es en la teoría nuestro deseo, es en la teoría nuestro placer. Sin embargo, si nosotros estamos en permanente búsqueda de otras cosas, de otras figuras que nos llaman la atención y que queremos imitar, debemos siempre preguntar al Señor. No vaya a ser que Él diga, con que tú hagas esto, me desechas a mí y pones tu mirada en los dioses ajenos, en la idolatría. Sería triste para nosotros tener el discurso de amar a Dios y hacer que el corazón de Él se sienta defraudado por nosotros. Dios nos da lo que pedimos. Aquí Él pudo obligar y decir, no. Seguimos con los jueces. Esto no ha cambiado, señores. Dios le dio al pueblo lo que el pueblo quería y el pueblo tuvo rey. Pero tener lo que uno quiere no es la voluntad de Dios necesariamente. Y esto nos debe hacer pensar. A veces sentimos que las señales buenas son porque Dios nos está dando eso. Y sentimos que el Señor me abrió una puerta, luego esa es la puerta. No, siempre debemos cruzar toda oportunidad con los principios bíblicos de la palabra de Dios. Si estos principios bíblicos de la palabra de Dios se vulneran con esta idea, debemos desechar. Porque por bien que se vea o por bueno que sea el resultado, sin embargo, todavía el principio de Dios debe guiar nuestros días. Les comparto esta palabra, mis hermanas, porque ustedes son dueñas de casa. Son jefas de hogar. Independiente que haya un marido en su casa. Independiente de eso, ustedes la llevan. Se hace lo que las mamás dicen. La casa se ordena con la madre. Las cosas, los hijos, el marido, el abuelo, la abuela, el sobrino, todos se arreglan por la dueña de casa, que es la jefa del hogar. Sin duda lo es. Entonces les comparto esta palabra, mis hermanas, porque ustedes son responsables
de traer luz a su familia, para que ninguno salga con un rey ajeno, para que ninguno diga, yo quiero tener un rey, sino que siempre ustedes puedan traer a toda su familia a las cosas del Señor, al tiempo de los jueces, cuando el gobierno teocrático de Dios es nuestro gobierno y sentimos placer en la presencia del Señor. Les comparto esto, mis hermanas, para decirles, Dios es bueno, Dios es fiel. Y no es necesario que nosotros busquemos afuera, sino que adentro, en la palabra, en la presencia, en el Espíritu de Dios, tenemos todo lo que nuestro gobierno necesita. Y este gobierno nos llevará a la victoria. La gente puede pensar mal de uno porque uno tiene una creencia cristiana. Pueden desechar nuestra manera de creer. Incluso nos pueden desechar a nosotros. ¿Por qué no? Somos vulnerables de que el mundo nos deseche. La gran pregunta aquí no es lo que el mundo o mis amigos piensan de mí. La gran pregunta aquí es, ¿qué es lo que Dios piensa de mí? ¿Cuál es la opinión de Dios sobre mi persona? Eso debe reglar mi vida. Le importe a quien le importe, o no le importe a quien no le importe. Lo importante es lo que Dios piensa de mí. ¿Por qué? Porque un día me enfrentaré con Él. Y nadie me va a defender. Y nadie va a decir, pero si Él lo hizo por buena gente, perdónalo, estaba haciendo una paleteada, etcétera, etcétera. No, nos vamos a enfrentar con Dios y solamente la opinión que Dios tiene de nosotros será aquella que nos juzgue o nos salve. Por eso que decimos que estar en Cristo nos hace que la opinión de Dios sobre nosotros es una buena opinión. No por nosotros, es una buena opinión por Cristo Jesús, que es perfecto, el Hijo de Dios. Estar en Cristo es tener de Dios el Padre una buena opinión de mi vida. ¿Dónde me conviene estar? En el gobierno de Cristo, en la presencia del Señor, todos los días de mi vida. Oramos. Señor, gracias porque siento que el Espíritu Santo nos habló a todos, a mí también, en esta tarde, con esta hermosa palabra que hemos compartido. Te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a mis queridas hermanas y les des a todas ellas una linda tarde, Señor. Permite que podamos compartir esta palabra, podamos conversar de ella y dirigir nuestras miradas delante de ti. Te damos gracias, Señor, por todo tu amor y toda tu bendición. Te bendecimos en esta hora, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanas, que Dios les bendiga. Pueden comentar, comenten algo ahí. ¿Qué les parece esta palabra? Saludarse también. El Señor bendiga a las damas nazarenas. Amén.